Duolingo, esa aplicación para aprender idiomas utilizada en todo el mundo. ¿De verdad es una herramienta tan buena? En este vídeo hago un pequeño análisis de las ventajas y las desventajas. Quédate, dentro vídeo. Bienvenidos a Leo Babel Español. Duolingo, como digo, es una aplicación utilizada en todo el mundo, está disponible para escritorio, para tablet, para teléfono móvil, con lo cual es de muy fácil acceso y muchas personas se inician en el aprendizaje de un idioma con él. En este vídeo voy a intentar explicarte las ventajas que tiene la aplicación, pero también las desventajas y si realmente es muy buena herramienta o no para aprender un idioma. Empecemos con las ventajas. Ventaja número 1. Flexibilidad. Está claro que Duolingo te ofrece una gran flexibilidad, puedes aprender realmente cuando quieras y a tu ritmo. Esto, por supuesto, es bastante conveniente, a diferencia de las clases tradicionales. En las clases tradicionales siempre vas a tener un horario fijo y vas a tener que asistir a la clase determinados días de la semana. Sin embargo, con Duolingo realmente puedes aprender en cualquier momento, también utilizando tiempos muertos que tengas, con lo cual, lógicamente, esto es una gran ventaja. El punto número 2 es la motivación. La aplicación, la verdad es que consigue muy bien dar pequeños premios al usuario para que el usuario esté constantemente motivado. Esto, por supuesto, es importante, la motivación es fundamental para seguir aprendiendo siempre un idioma, porque como sabes, esto es una carrera de fondo y no es un sprint de 4 días, sino que un idioma requiere estar mucho tiempo. Y en este sentido la aplicación lo hace muy bien para mantenerte motivado. La tercera ventaja, gracias a cómo está construida la aplicación, es fácil construir hábitos de estudio. Cada vez que entra un usuario en la aplicación puede ver el número de días consecutivos que ha estado estudiando un idioma. Puede ser un idioma determinado, por ejemplo español, o puede ser varios. En cuanto un usuario empieza a estudiar algo y completa al menos una lección en un día, ese día cuenta a su saldo y está claro que si eres suficientemente constante vas a ver cómo vas construyendo un hábito, cómo el número de días va creciendo y cómo cada vez este hábito es más y más fuerte. Es muy importante, como ya te he dicho en otros vídeos, la repetición y también es muy importante crear ese hábito de estar constantemente sumergiéndote en el idioma. Si has visto más vídeos de mi canal, sabes de qué te estoy hablando. Si no es así, te dejo este vídeo que te recomiendo. Por otra parte, también esta aplicación tiene desventajas. ¿Cuáles son las desventajas para mí? Bueno, por una parte, la expresión escrita. Con Duolingo puedes realizar ejercicios y estás constantemente escuchando a un robot, o sea, realmente una persona hablando, diciendo una serie de frases que tú tienes que resolver, pero realmente la aplicación no estimula o no fomenta la expresión escrita, con lo cual, aunque vas a recibir mucho input, aunque vas a estar escuchando mucho cuando hagas los ejercicios, realmente no te está fomentando a que tú escribas, con lo cual esta importante pata de la mesa, de la que ya te hablaba también en el vídeo de No a la gramática, que espero que hayas visto, y si no lo has visto, aquí te dejo el enlace, realmente te va a faltar una pata muy importante, con lo cual tu aprendizaje no va a ser realmente tan completo. Otro defecto que le veo a la aplicación es que no fomenta la expresión oral. Realmente hay algunos pocos ejercicios en los cuales te obliga a que hagas shadowing. Shadowing significa que la aplicación dice una frase y tú tienes que intentar repetirla. Si la repites de forma correcta, digamos que te lo valida y te dice que lo has hecho bien. ¿Hasta qué punto esto reconoce tu voz correctamente y si lo has pronunciado de manera correcta o no? Habría que verlo. Realmente es muy difícil evaluar esto bien con una máquina.
Al no recibir un feedback nunca vas a saber si lo estás haciendo de forma correcta o no. Como digo, puedes imitar lo que estás escuchando, pero realmente para refinar y para poder pronunciar de la forma más correcta siempre vas a necesitar un feedback. El mejor feedback siempre te lo va a dar una persona y preferiblemente una persona nativa. Con lo cual, en este sentido, la aplicación tiene ahí una pequeña tara, tiene ahí un problema que creo que es fundamental también, porque ya hablamos de 2 de las 4 patas de la mesa que realmente están un poco cojas. La tercera desventaja que encuentro en Duolingo es referente a la comprensión oral. Como sabes, en Duolingo siempre vas a tener muchos ejercicios en los cuales vas a estar escuchando frases o vocablos pronunciados por una persona en ese idioma. Realmente algunas de esas frases van a ser bastante complejas y vas a tener el siguiente problema. Estas frases son pronunciadas en 2 velocidades, o demasiado rápido o demasiado lento. Ni uno ni otro te van a ayudar demasiado. Si solamente escuchas estas frases a velocidad de tortuga, como si no tuviera ninguna prisa, realmente vas a aprender poco y de hecho te vas a aburrir. Sin embargo, si escuchas las frases con una velocidad de escándalo que no te interesa absolutamente nada y estoy hablando de esta manera como estoy hablando yo ahora mismo, evidentemente es difícil de entenderlo, con lo cual ni tan lento ni tan rápido. Lo suyo es un punto medio, realmente es lo realista, es lo que vas a ver en la calle. Las personas hablan con un tempo normal, como yo te puedo estar hablando normalmente, y eso es lo que tienes que escuchar y a lo que tienes que acostumbrar a tu oído. Con lo cual, sí, se puede entrenar el oído con Duolingo, pero, como digo, tiene este pequeño handicap, de forma que el tempo al que vas a estar escuchando no es el adecuado. Este ha sido mi pequeño análisis con las 3 ventajas y 3 desventajas que le encuentro a Duolingo. En resumen, te diría que es un buen complemento para aprender idiomas. Todo lo que sea de ayuda, bienvenido sea, pero nunca debería de ser, a mi parecer, la base para aprender un nuevo idioma. Para iniciarte con un idioma, para aprenderlo de forma sólida, te recomiendo que utilices los consejos que te he dado. Para ello visita mis vídeos en este canal y también que tengas la ayuda de un experto. En ese sentido, yo como coach lingüístico de español espero poder ayudarte y que vayamos unidos de la mano en este camino hacia la excelencia en el español. Si crees que puedo serte de ayuda, escríbeme un comentario o escríbeme un email, que lo dejaré abajo en la descripción, y puedo hacerte un pequeño análisis de tu situación sin ningún tipo de compromiso y te puedo explicar cómo puedo servirte de ayuda. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Como siempre, si te ha gustado, dale al like, suscríbete y recomienda este vídeo a otras personas que seguro que te lo van a agradecer. Nos vemos en el próximo vídeo.